Muy buenos días, o muy buenas tardes en realidad a todos ustedes. Gracias por estar acá, miembros de la prensa regional. También a quienes nos apoyan con el lenguaje de señas y a toda la comunidad regional. Quiero partir, antes de dar cuenta de este recuento diario que habíamos comprometido, que corresponde al día miércoles 25 a las 12 horas, partir entregando un reconocimiento a todos los funcionarios públicos de orden y seguridad, pero por sobre todo a todos los funcionarios de la salud en todo el territorio regional que nos han estado apoyando y lo seguirán haciendo, no me cabe duda, durante todo el tiempo que tengamos que hacer frente como región al control y cuidado de nuestra población respecto de esta pandemia coronavirus COVID-19. Información al día de hoy. Respecto de los casos, en primera instancia y como ya ha circulado de manera extraoficial, tenemos que informar que el día de hoy se nos ha confirmado desde el Instituto de Salud Pública que tenemos un segundo caso COVID-19 positivo en la región. Se trata de un funcionario del Hospital Regional de Coyhaique que tuvo contacto con el paciente británico proveniente de Tortel que dio positivo y que fue trasladado a Santiago el día 19 de marzo. Esta segunda persona contagiada entró en periodo de cuarentena el día 21 de marzo tras presentar síntomas asociados a COVID-19. Desde entonces, y dado que había que esperar el resultado del examen, el cual llegó hace pocas horas, él se mantenía en cuarentena absoluta de manera preventiva, que es lo que además se le ha encargado encarecidamente a cada una de aquellas personas que, haciéndose el examen, quedan a la espera del resultado. Decir además que desde el día 2 de marzo, fecha en que se inicia la toma de muestras por COVID-19 en la región de Aysén, se ha enviado un total de 90 muestras al Instituto de Salud Pública, de ellas 51 muestras han salido negativas y estamos a la espera de otras 38. Respecto de barreras sanitarias, a la fecha contamos en la región con 15 barreras sanitarias. Estas son Melinca en horario de Barcaza, Raúl Marín Balmaceda también en horario de Barcaza, La Junta 24 horas, Puerto Cisne en el Muelle en horario de Barcaza y Ruta X25. En Puerto Aguirre, en Puerto Chacabuco en horario de Barcaza y a la altura de San Sebastián, camino Aysén-Chacabuco, también se ha establecido otra. Tenemos en Balmaceda, en el aeropuerto y en el Paso Huemules. Tenemos otra en el cruce Ibáñez, en la bajada de Ibáñez que se llama donde se aparta hacia Ibáñez y hacia Cerro Castillo. Tenemos otra en la ruta 265 a la entrada de Chile Chico y la barrera de Tortel, ya por todos conocidas, a la cual también se suma la que es temporal en Puerto Yungay a la llegada del ferry que viene desde Magallanes. Respecto del estado de vacunación, hasta ayer, martes 24 de marzo, se habían inoculado 24.303 personas contra la influenza. En el lapso de más de una semana hemos llegado a alcanzar al 57% de la población objetivo. Durante el transcurso de esta semana se recibirán 4.000 nuevas dosis para proseguir con el proceso de vacunación en la región de Aysén. Respecto del abastecimiento, al día de hoy el abastecimiento se mantiene de forma normal, tal cual como lo hemos informado a ustedes en los últimos días y a toda la comunidad regional. Respecto de inquietudes que hay en cuanto a la entrega de canastas por JUNAEP correspondiente al programa de alimentación escolar PAE. Hoy miércoles 25 se inició de forma gradual la distribución de canastas alimenticias para los alumnos durante el periodo de suspensión de clases. Ello debido a que durante la tarde del martes 24, es decir ayer, llegaron a Coyhaique los camiones con los productos que permitían completar estas canastas y fueran entregadas de una vez y completas a sus beneficiarios. La distribución se hará de forma gradual, en primera instancia en establecimientos de las comunas de Coyhaique y Aysén. Del mismo modo partirán camiones de la empresa SOCER hacia las localidades de la zona norte y sur de la región para realizar esta distribución.
Reiteramos el llamado a las familias de alumnos beneficiados con la canasta del Programa de Alimentación Escolar PAE de JUNAEV a no concurrir al colegio o jardín infantil y esperar a ser citado para su retiro. Se están entregando directrices y consejos, digamos, a los sostenedores y a los directores de colegio para que, siendo ellos quienes son los encargados de la distribución, puedan establecer la mejor forma, cosa de evitar aglomeraciones. Adicionalmente, hace minutos el Ceremi de Educación informó que las clases estarán suspendidas hasta el mes de mayo, adelantándose las vacaciones de invierno para el mes de abril. De esta forma, continuar con este resguardo a toda la población escolar, insistiendo en que estos adelanto de las vacaciones para mantener a todos los alumnos y preescolares en sus casas corresponde a una cuarentena preventiva que los padres y apoderados tienen que supervigilar para que esto sea así. Ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, no son vacaciones, no es algo sino una medida tomada para resguardar en conjunto la salud de toda nuestra población regional y nacional. Situación de Caleta Tortel. Hoy se van a entregar en Tortel los pagos del subsidio único familiar, que en este caso corresponde a 3 familias del sector, a ejecutar por la empresa Brink, a solicitud del gobernador Gustavo Márquez. Para ello también decir que se toman todas las medidas de resguardo sanitario para el intercambio de las especies. Tenemos una 4ª entrega presencial del subsidio que corresponde a un habitante de Tortel y que fue realizado en Cochrane por una pensión básica solidaria. Además, reiterar que este domingo se cumple la cuarentena en Caleta Tortel. Se mantiene en 0 la pesquisa de casos por posible contagio y eso es una buena noticia para los vecinos de esa localidad. El sistema de abastecimiento de insumos se mantiene operando de manera normal. Otras medidas que ha sido necesario dictar. A fin de facilitar el aislamiento social de las personas, el gobierno del presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley de Trabajo a Distancia a fin de darles más oportunidades y libertades a los trabajadores y mantener este resguardo. Esta es una iniciativa que gana relevancia por la pandemia global de coronavirus al permitirle a los trabajadores desempeñar formalmente sus labores sin asistir a la empresa o a la institución de manera presencial. La regulación establecerá la obligación de suscribir un contrato a quienes presenten servicios fuera de la empresa y adicionalmente, si un trabajador ya cuenta con una relación laboral de carácter presencial, podrá acordar con su empleador el cambio total o parcial de la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Adicionalmente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la Ley de Rentas Municipales con el objeto de prorrogar la obtención o renovación de los permisos de circulación vehicular. Esta medida prorroga el plazo para hacer este trámite hasta el 30 de junio, medida que también busca evitar la aglomeración de personas en los municipios. Respecto de lo que fue el recuento de la segunda noche de toque de queda entre las 22 horas y las 5 de la mañana del día siguiente, solo podemos reportar que la Policía de Investigaciones realizó 6 controles en la vía pública, y todos ellos contaban con salvoconducto para poder estar en ese horario fuera de sus hogares. Es lo que yo puedo decirles. Informaciones más específicas está el doctor Fournier y la Ceremi de Salud. Muchas gracias. Respecto al adelantamiento de las vacaciones, se supone que aceleran las conversaciones con los alumnos que tienen que volver a la región con el avión PAC. ¿Qué pasa en ese caso? Porque principalmente ellos tienen que volver en vacaciones, está programado. Y la segunda pregunta es qué ocurre con las colaciones JUNAEV en este caso también. ¿Sigue el mismo sistema que está ahora? Las colaciones JUNAEV van a seguir preparándose y entregándose. Recordemos que la que se inicia la entrega este día 25, corresponden a aquellas que vienen acumuladas. Estamos trabajando en que llegue el abastecimiento para ir preparándolas e ir despachando paulatinamente conforme vayan pasando los días que correspondían a clases formales en que los alumnos recibían alimentación y supliendo esa no alimentación presencial es que se entregan estas canastas para que los padres y apoderados puedan complementar la alimentación o la disponibilidad de
de alimentos en sus hogares y puedan suplir esta alimentación que se entregaba en las casas. Ahora la suspensión se acaba de informar, tenemos que de clases y el cambio, el adelantamiento de las vacaciones de invierno. En primera instancia se habla del mundo escolar, deberíamos de tener el escrito, el decreto que va a salir para saber si esto tiene que ver con todos los niveles educativos. ¿Ya? Gracias. ¿La se nos puede desmentir o aclarar una situación que nos han denunciado desde Villa Cerro Castillo respecto de una construcción que se está realizando por parte que es mandatada por el MOC, donde habría una persona que estaba en cuarentena y que llegó a trabajar en este lugar donde igual alojan varias personas? ¿Cuál es el procedimiento de aquellos? Si están informados o no como autoridades también en este caso. Hasta el momento, lo que yo le puedo informar es que ayer se le dio la libertad a las empresas para que aquellas que tienen trabajadores de fuera de la región puedan solicitar la suspensión de obras y permitan el traslado de estas personas a sus lugares de origen. Situaciones como la que usted me dice, la desconozco, no ha llegado a mí todavía, pero ya que usted me lo informa, vamos a hacer las indagaciones necesarias para ver si esto es así. Recordar que, como lo indicó la autoridad sanitaria el día de ayer, toda persona que llega a la región está obligada, sea residente o no, está obligado a realizar cuarentena obligatoria. Intendenta, una consulta. Respecto a los trabajadores que están en Caleta Torteza haciendo tratamiento, cerca de 130. Usted acaba de decir que se le ha dado libertad a la empresa para poder seguir trabajando, ¿no? ¿Por qué el gobierno no establece claramente y le dice a las empresas pares? A ver, acá lo explicamos ayer, hay situaciones contractuales que tienen obligaciones monetarias para ambos lados, tanto desde el Estado si son empresas estatales o desde la empresa si es que hay incumplimientos de contrato. Todo eso lo ha estado evaluando el Ministerio de Obras Públicas para poder proceder de la mejor forma y provocar el menos daño también, porque esto involucra sueldos en términos de los trabajadores. Recordar también que para tranquilidad de las personas de Tortel, todas esas personas que están ahí, que sabemos la cantidad, sabemos la empresa, que son están mandatadas por el municipio porque corresponden a las obras de alcantarillado, están ya haciendo cuarentena y ninguna ha presentado síntomas hasta la hora. Por lo tanto, hoy día son las personas que están con mayor, entre comillas, tranquilidad, porque al día que vamos ya próximos a terminar la cuarentena no hemos tenido ningún otro caso manifiesto. Ahora también a ellos se les indicó que podían realizar turnos de trabajo, pero mucho más reducidos, no más allá de 5 o 10 personas por actividad que estuvieran realizando, y junto con ello se le reiteró a la población de que como están en cuarentena local, que no salgan de sus hogares a mezclarse ni con más pobladores ni con personas que estén realizando alguna otra actividad para justamente evitar cualquier potencial contagio. Muchas gracias. Sí. Respecto de los obreros, hay muchos que se nos han comunicado en las redes sociales que ya no tienen sueldo y hay algunos que ya no tienen que comer. ¿Había alguna medida quizás a futuro respecto a ello? A ver, ¿quiénes? Muchos obreros en las redes. Recordemos una cosa, todos los trabajadores que hoy día se encuentran en faenas están bajo la tutela de sus propios empleadores. Los empleadores tienen contratados servicios de alimentación o tienen casinos dependiendo la cantidad de trabajadores funcionando en sus campamentos. Gracias. Muy buenos días. Primero que todo, informar a cada uno de ustedes que tenemos el segundo caso positivo en la región de Aysén. Se establecieron y se delegaron funciones tras la entrevista epidemiológica, tanto del lugar de trabajo como de la misma persona en su domicilio, quien estaba en cuarentena desde el día que se realizó el examen. Se delegaron responsabilidades al establecimiento en el cual trabaja, al servicio de salud para los recintos sanitarios y a esta autoridad sanitaria para establecer todos los contactos estrechos que pudiese haber tenido esa persona durante antes que presentara síntomas, ¿verdad?, y que se realizara el examen y que estuviera en cuarentena. De todas las medidas que se tomaron va a hablar el doctor y subdirector médico del Servicio de Salud Aysén, Franklin Fournier.
Para continuar con esto, quiero informarles que ayer en la tarde fue publicado la resolución 203, que toma más medidas para la población para mitigar o prevenir el ingreso o diseminación del COVID-19 en la región de Aysén y a lo largo del país. Prohíbase la visita a todos los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, exceptuando las personas que estrictamente necesarias para el adecuado funcionamiento de ese establecimiento. Suspéndase el funcionamiento de todos los centros de día para adultos mayores a lo largo de todo el país y todos esos centros de día que están en la región de Aysén pensadas para adultos mayores. Suspéndase todas las reuniones de clubs, unión comunales de adultos mayores en el país. Esta medida tiene carácter de indefinido y se suman, además, la prohibición de la realización de cultos y reuniones de tipo religioso de cualquier tipo de religión. Instrúyase a Gendarmería de Chile tomar medidas sanitarias que sean necesarias para evitar el contagio del COVID-19 en su población penal. Instrúyase al Servicio Nacional de Menores disponer aislamiento de los establecimientos bajo su dependencia desde el 15 de marzo y por 14 días. Suspéndase y manténgase en definitiva la suspensión de clase en todos los jardines infantiles y colegios del país, al menos hasta el 30 de marzo. Se mantiene la prohibición de todo tipo de evento público con más de 50 personas, de manera indefinida. Se mantiene la prohibición de recalada en todos los puertos chilenos de cruceros de pasajeros hasta el 30 de septiembre. Se mantiene el disponer el cierre de cines, teatros y lugares análogos, pub, discotecas, cabaret, club nocturnos, gimnasios abiertos al público y asimismo se prohíbe la atención de público en restaurante, café y lugares análogos, los que solo podrán expedir alimentos para llevar. Se prohíbe y se mantiene la prohibición de celebración de eventos deportivos, profesionales y aficionados. Se dispone para todos los habitantes de la República que deberán continuar residiendo en su domicilio particular habitual. En consecuencia, se prohíbe el desplazamiento de personas hacia otros lugares de residencia distintos a los de su domicilio habitual. Quienes actualmente se encuentren fuera de su residencia habitual deberán retornar a ella a más tardar hoy, 24 de marzo, a las 10 de la noche. La medida de este numeral tiene de carácter indefinido hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión. Se exceptúan de esta medida personas mayores de 65 años, enfermos crónicos, sin perjuicio que estas personas decidan permanecer en este lugar, distinto a su domicilio, deberán estar en cuarentena por un tiempo indefinido. Asimismo, se exceptúa de esta medida aquellas personas que deben cumplir obligaciones laborales en un lugar distinto al de su residencia habitual. Y aquí, en esta región, se incluyen las empresas acuícolas y las empresas que tienen licitaciones con el MOP. Para esta medida le hemos solicitado a ambos rubros económicos a través del Ceremi de Economía y del Ceremi del MOP que entreguen un protocolo de acción para minimizar el contacto con la población de la región de Aysén, de tal manera de que puedan generar grupos menores a 50 personas y que no tengan contacto con la población de la región de Aysén. La empresa acuícola ya lo trabajó liderado por el Ceremi de Economía. Hoy, con este decreto, le estamos pidiendo al Ceremi del MOP que pueda articular también una reunión y liderar un protocolo que se ajuste a las medidas sanitarias que establece la autoridad sanitaria. Eso es lo que puedo informar. La persona que viene en vuelo proveniente de España
está en cuarentena por venir de otro país, no porque tenga sintomatología o porque esté enfermo o porque sea un caso sospechoso. Él mantiene su cuarentena en un lugar dispuesto por el Servicio de Salud para tales efectos. Se ha mantenido asintomático y en aislamiento. ¿El caso de la señora de Holanda? El caso de la señora de Holanda, que ingresó con 13 días, también completó su cuarentena el día de ayer. Sus 14 días fue autorizada para abandonar el lugar de cuarentena, que también era un lugar dispuesto por el Servicio de Salud Aysén, el día 15. ¿El dispositivo está asintomático o le realizaron el examen sabiendo de que tuvo contacto con este pasajero? Al igual que con el pasajero, el examen que dio positivo es porque él comenzó con sintomatología sugerente de una gripe y además al tener el nexo epidemiológico con el turista del crucero, se le realizó el examen. ¿Hay algún otro funcionario que esté en las mismas condiciones que él, que esté en observación por haber tenido contacto con este pasajero? De acuerdo a la entrevista epidemiológica que acaba de terminar hace 10 minutos, no existe ninguna otra persona ni contacto estrecho que en este minuto esté con sintomatología sugerente para COVID-19. ¿Es sospechoso en esa condición? Tiene contactos directos que quedan en cuarentena estricta y que se los va a comentar el subdirector médico de acuerdo al plan de acción que establece la institución en la cual labora el paciente. ¿Se puede saber el nivel profesional de la persona contagiada? ¿Es médico o técnico? No, el subdirector médico va a dar esos datos, no obstante, no nos olvidemos que como autoridades no podemos entregar información de acuerdo a la ley de deberes y derechos del paciente. ¿Por qué se filtra esta información a la prensa antes de confirmarla, Seremi? Me hago la misma pregunta. Seremi, ¿qué pudo haber fallado en el sistema de control para que esta persona se contagiara con el turista? Se está investigando también. Recordemos que nosotros en este minuto lo que tenemos es el análisis epidemiológico, contacto estrecho, que es lo que más nos preocupa, y las medidas a tomar en su lugar de desempeño. Perdón. Una consulta respecto a la vez de la FAC. Llegó con instrumentos para poder evaluar aquí test de COVID. ¿Cuándo comenzará a realizarse esto? Lo que llegó son más hisopos para tomar la misma técnica de PCR que estamos tomando. Respecto, hay una inquietud por parte de los trabajadores de la empresa de valores Greens con respecto al tema del manejo de los dineros. En realidad ellos están muy expuestos a esto. La autoridad sanitaria se ha presentado ante la empresa para ver cómo va a ser el protocolo de acción en este caso. Los protocolos de acción están instruidos y entregados a todos los ministerios, en este caso a los Ceremis locales, y también entregado a todos los municipios. Si hay alguna empresa que no tiene el protocolo de acción, nosotros les pedimos que se acerquen a la autoridad sanitaria para pedir orientación. No obstante, las medidas las debe tomar cada institución con sus empleados. Seremi, ¿cuál debería ser un mes pic del virus acá en la región? Lo único que podría responderle es que en esta región los pics respiratorios se dan normalmente entre los meses de julio y agosto. Hay una investigación internacional que dice que el coronavirus tiene un peso de 200 nanómetros y el virus inicial, las partículas de la leña, de la emisión de contaminantes son 2500 y que podría eventualmente el coronavirus apoderarse de las partículas de la leña y ser volátil por el aire, que significaría un grave riesgo para la población. La única información que nosotros manejamos es la información epidemiológica que nos entrega el Ministerio de Salud y la OMS, en donde dice que es transportada a través de la gotita de saliva, que tiene un peso tal que impide su desplazamiento mayor a 1 metro o 1,5 metros como máximo. Seremi, ¿cuánto están demorando los resultados de los exámenes que se están enviando acá a la región al ISP? Hemos tenido tiempos fluctuantes. Ayer durante la mañana tuvimos 9 resultados y durante la tarde tuvimos 7 resultados más. Todo eso con un desfase aproximadamente de 72 horas. ¿Se va a determinar el cierre de alguna unidad del hospital donde estuvo expuesto este paciente inglés y
y también los funcionarios de salud. Todas las medidas que se tomaron hace 10 minutos que finalizó, las trae en acta el subdirector médico del Servicio de Salud Aysén. ¿Usted sería a través de un medio de comunicación de un eventual ataque del virus? Si fuera progresivo no habría mayores problemas, pero si fuera invasivo total, podría haber una gran cantidad de contaminados en la población. ¿Cómo se ha preparado el servicio de salud o el hospital con respecto de ventiladores para la gente y de los casos más críticos que hay que atender? Porque usted hablaba de una cifra, hablaba de un 80% aproximadamente de la población, lo que significaría que un 60% sería menos vulnerable y un 20% abarcaría todo lo que es adultos mayores y personas con enfermedades críticas. ¿Cómo se ha preparado el hospital para poder armarse de más equipos? Así es, tal y como usted lo dice, pero también es importante aclarar esa situación. Lo que yo comenté en un medio local fue que efectivamente, según los únicos estudios validados epidemiológicos que hoy existen, son los publicados en una revista médica de China y además en el CDC de China, que es el Centro de Enfermedades, en los cuales, frente al peor escenario, que es lo que le ocurrió a China, en el cual el 80% de su población que se le enfermó de manera relativamente con una gripe que se pudo ser manejada en sus domicilios. Eso es el único estudio validado que hoy día existe en el mundo, es el estudio con cual enfrentó esta pandemia los países europeos. Italia aún no logra, está en este minuto trabajando precisamente en ese análisis y en el comportamiento que ha tenido en su país. Lo que sí sabemos es lo que el Ministerio de Salud y el presidente ha estado realizando, que en base a esos estudios y experiencia de esos países es que ha ido entregando medidas que son prohibitivas y paulatinas diariamente, de tal manera de no enfrentarnos con esa realidad. Hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Bueno, ya lo afirmaron las dos autoridades anteriores. Efectivamente tenemos lamentablemente un funcionario que dio positivo para para coronavirus, que está sintomático, o sea, presentaba fiebre y síntomas respiratorios y está hace más o menos 5 días en cuarentena. Aclarar que está en cuarentena porque es sintomático respiratorio, tal como cualquiera de nosotros pudiese ocurrir, sospechoso de enfermedad por coronavirus, no porque hayamos sabido en su momento que tenía coronavirus. El hospital regional está adoptando ciertas medidas, ya se comunicó con el personal, por supuesto, para poder tomar los resguardos necesarios. Se va a solicitar la cuarentena al personal que estaba de turno con el funcionario, por supuesto, ya que estuvieron en contacto a su vez con el paciente inglés, que sería el foco inicial. Afortunadamente, dentro de lo epidemiológico, es trazable, o sea, sabemos de dónde viene el primer caso y dónde se contagió, por lo tanto, todavía no entramos en una etapa en donde aparezca un caso, digamos, en la comunidad que no se sabe de dónde se contagió, que sería obviamente mucho más difícil de contener. Además de eso, el resto del personal de medicina va a ser evaluado por el personal médico para ver si presentan algún tipo de sintomatología y además se les ha solicitado e instruido que reporten si es que llegan a presentar algún tipo de sintomatología respiratoria para poder tomar los resguardos pertinentes. Además de eso, también se va a hacer un seguimiento a los pacientes que estuvieron hospitalizados, si bien este funcionario trabajaba en un área de medicina, no en todos los hospitalizados, sino que en un área de medicina. Se va a tomar el resguardo de todas maneras de hacer un seguimiento a todos los pacientes para ver si presentan sintomatología o no y si es pertinente tomarle los exámenes respectivos. Recordemos que el examen tiene una buena validez, digamos, cuando el paciente está sintomático. Cuando está sintomático, la verdad es que hacerlo es casi una moneda al aire, por lo tanto no es costo efectivo y gastamos recursos que ya sabemos que son limitados en todo el mundo. Además de eso, se está acelerando. Afortunadamente hemos contado con el apoyo tanto de las autoridades como del Ejército y del Instituto de Salud Pública para acelerar la instalación de nuestro laboratorio para poder procesar las muestras de PCR y también poder adelantar un poco la adquisición de test rápidos que no sirven tanto como para el inmediato, pero sí van a servir para poder ir descartando ciertos pacientes sospechosos, sean funcionarios de la comunidad,
y poder dar esa tranquilidad tanto a la comunidad como a sus familias y poder contar con ellos para seguir atendiendo a la población. Esto sucede, este contagio sucede por lo que hemos conversado en los puntos de prensa anteriores. El personal de salud es el personal más expuesto, el que tiene más riesgo a tener contagio por este virus. Se toman las medidas, atendieron al paciente con los elementos de protección personal, pero lamentablemente aquí algo tiene que haber ocurrido, o el paciente no siguió las indicaciones de cubrirse para toser o de no sacarse la mascarilla, algo tiene que haber sucedido como para que se haya producido este contagio. No hay más personas sintomáticas en el servicio de medicina en este momento, ¿ya? Por eso se va a hacer el seguimiento para anticiparnos a aquello. ¿Cuántas personas serían las que van a entrar en cuarentena, que eran funcionarios de salud del servicio de medicina? 12 a 13 personas, dependiendo, porque hay personas que van, que son itinerantes, digámoslo así, ¿ya? Que no están físicamente todo el turno en medicina, sino que son itinerantes, pero entre 12 y 13 personas van a entrar en cuarentena. Doctor, usted señaló que lleva 5 días en cuarentena este funcionario, porque hace 5 días... Comenzó con los síntomas. Comenzó con los síntomas, pero estamos hablando que el 14 de marzo, o sea, hace 11 días, llegó el paciente inglés y los funcionarios que tuvieron contacto con ellos ya se sabía, por lo menos se informó que se sabía que estaban en cuarentena también. ¿Qué pasa en ese periodo? No entendí la pregunta, disculpe. Usted dijo que hace 5 días tomó cuarentena este funcionario. Sí. Que tuvo contacto con el paciente inglés, pero el paciente inglés llegó hace 11 días. Sí. ¿Por qué no se toman medidas justamente se sabía que tenía contacto, por qué no se toman las medidas de cuarentena antes? Repito, porque no estaba sintomático. Pero ustedes sabían de que tenía contacto con este paciente, ¿sabían eso? Es que eso significaría poner en cuarentena a todo personal de la salud que tenga contacto con un paciente. Y eso... contacto directo con un contagiado. Lo que pasa es que todos los pacientes que son sospechosos son atendidos con elementos de protección personal, ¿cierto? Por lo tanto, no debiesen tener ningún contagio. Asumiendo eso, es que el personal de salud puede atender. O sea, los funcionarios que tuvieron contacto directo con de uno. funcionarios que tuvieron contacto directo sí. con este paciente el 14 de marzo, no todos cumplieron cuarentena porque simplemente no tenían síntomas, ¿cierto? Exactamente. Perfecto. O sea, solamente se tomaron resguardos de cuarentena con este paciente que se confirmó hace 5 días. Porque presentaba sintomatología respiratoria. Recordemos que a toda persona que presenta sintomatología respiratoria se están aplicando el criterio como si que fuese sospechoso hasta que se determine lo contrario. Y esa fue la determinación que se tomó con este funcionario. Ya, y se le tomó el examen como corresponde. Se sigue el protocolo. Para que confirme. Así es. Técnicamente entonces tenemos que decir que no necesariamente la persona que atiende a un contagiado tiene que estar contagiado. Exactamente. Pero un paciente asintomático también puede contagiar el virus. La verdad es que los estudios han ido evolucionando, pues este es un virus nuevo, no sabemos bien cómo se comporta. En un principio se decía que solamente cuando se alcanza cierta carga viral y ciertos días de sintomático, y después ha ido bajando desde el inicio de los síntomas. Ahora se ha especulado un poco que pudiese ser también incluso un día antes desde que empiezan los síntomas, pero eso va a depender mucho también del reporte que tenga cada uno de que es sintomático. O sea, si yo tengo todo pero es poco, puedo pasarlo como algo banal y no debe ser una alergia. Por eso es importante que reporten los síntomas, en el caso de los funcionarios, cualquier síntoma respiratorio que tengan, obviamente también si tiene fiebre, que es mucho más alarmante, digamos, para poder tomar los resguardos necesarios. ¿Hay un estimado de cuándo va a empezar a funcionar este equipo PCR y quién lo va a hacer funcionar también? Va a ser por personal del propio hospital y personal que se va a contratar además por el Servicio de Salud de Aysén. Y esperemos que a fin de semana o inicio de la próxima semana esté funcionando, ya que pudiese estar funcionando desde antes, pero necesita una validación. O sea, que la muestra que yo tomo, que me sale positivo o negativo, sea validado por alguien de sí, en realidad está positivo. O sea, el resultado es creíble en el fondo. Y eso requiere cierta cantidad de muestras que se tienen que enviar. Esto se está haciendo en conjunto con el Servicio de Salud Puerto Montt, que está validando también este mismo tipo de laboratorio, todo esto. El laboratorio de la Universidad de San Sebastián. Sí, ese es el que va más rápido hasta el momento. La cuarentena, o sea, los 12 o 13 funcionarios de medicina que usted dijo que tomaron en contacto con esta persona que es el segundo caso positivo, ¿qué tipo de cuarentena van a tomar? ¿Van a seguir sus funciones? No, cuarentena domiciliaria. Ya, y esa la tomó a pesar de no tener síntomas, como usted señala, igual van a tomar cuarentena. Distinta situación que pasó con este segundo caso. Lo que pasa es que si recuerdan, las personas que tienen un riesgo alto son quienes pernoctan, quienes viven
con la persona que es positivo. Y en este caso tenemos un caso positivo y gente que hacía turno, trabajadores que hacían turno con él. Por lo tanto, compartían muchas horas con el funcionario que dio positivo, lamentablemente. Doctor, ¿puede investigar dónde estuvo la falla de este funcionario que estuvo relacionado con el turista inglés para que se contagiara? Por supuesto. Tiene que haber un cuidado en eso. Por supuesto, eso hay que investigarlo, pero comprenderán que el resultado llegó hace 2 horas y la investigación hay que hacerla con la debida cautela. Doctor, otra consulta. Acaban de dar una información hace poco en atrás que Maniguales no tiene insumos para los diabéticos. Todas esas coordinaciones de los medicamentos para que los pacientes no vengan a retirar acá sus insumos o sus fármacos se está realizando para que puedan llegar de forma oportuna a cada una de las localidades. De eso no pierda cuidado. ¿El abastecimiento de vacunas cómo está? Van a llegar vacunas en este momento. Hoy día tuvimos una falta de vacunas, digamos, pero por razones nacionales. Comprenderán que las vacunas se compran a nivel mundial, por lo tanto, y se compraron y se encargaron cuando no existía esta alerta, ¿cierto? Y apenas existe esta alerta a nivel mundial, todos los países empiezan a pedir lo mismo, tanto las mascarillas como las vacunas, etcétera. Y estamos en espera de que eso llegue, pero ya nos aseguraron que llegan y por lo tanto empieza la distribución y la reprogramación de las actividades que no se han podido realizar. Doc, nos consultan por los familiares de las personas que van a estar en cuarentena. Tienen que guardar cuarentena también. ¿Cómo? Tienen que guardar cuarentena también. ¿Y ustedes van a estar en observación, en contacto con esa persona? Seguimiento estricto, así es. En resumen, con más de 12 o 13 personas que van a estar en observación. Sí, por supuesto. Todas las palabras de